buenas prácticas al ahorro en estos dos rubros, o por lo menos no hablemos de ahorro, hablemos de efectivizar o de ser realmente concretos en el gasto de estos dos rubros. Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás Buen vos? jueves, un día muy especial porque en la Argentina está el número uno de la OCDE, Matías Corman, que viene a reunirse con el gobierno. Es una visita política de muy alto nivel que busca justamente analizar desde la óptica de la OCDE cómo se está organizando Argentina para pasar el proceso de acceso. Claro, y teníamos estos dos rubros, ¿no? Educación y salud. Algo que la Argentina preocupa mucho porque es pública, por supuesto, y mucha gente requiere de los servicios, tanto de educación como de salud, de manera gratuita. ¿Qué vio la OCDE o cómo nos puede ayudar la OCDE en sus prácticas para optimizar recursos en estas dos materias? Bueno, en primer lugar, recordemos que el proceso de acceso a la OCDE es un proceso que es largo, que es complejo, donde hay que converger con más de 250 buenas prácticas Ujú. y estándares internacionales que tocan temas relacionados a las instituciones, que tocan temas relacionados al desarrollo productivo, que tiene la agenda estratégica de capital humano, de salud, educación y también la de preservación del ambiente. Y siempre decimos que la OCDE es una gran herramienta para pasar del subdesarrollo al desarrollo en un plazo de 25 años, como hicieron, por ejemplo, los países europeos que fueron refundados por la OCDE luego de la Segunda Guerra Mundial, como también lo hizo Japón, como también lo hizo Corea del Sur y muchos de los países del este europeos cuando salieron del yugo del comunismo. Ahora bien, si analizamos la secuencia, en primer lugar, de lo que es el desarrollo económico productivo, uno siempre puede decir, a pesar de que estamos en Argentina y que siempre la situación económica es más compleja que en otros países del mundo, que tocando algunas variables uno puede ordenar la macroeconomía en algunos años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vos podés tener crecimiento económico en el corto plazo ordenando algunas variables de la macroeconomía. Ahora, ¿qué es lo que a vos te sostiene el crecimiento en el mediano y largo plazo? Bueno, te lo sostiene justamente esta agenda de capital humano que tiene que ver cómo el país se organiza para educar, cuál es el impacto de la educación, cómo enseñan los maestros, cómo se hace la educación de los adultos, cómo se le enseña, por ejemplo, administración financiera a los chicos desde el colegio primario para que sepan cómo se administra el dinero, que es un gran pendiente, esto también forma parte de la agenda de la OCDE, y en el tema de salud, por supuesto, cómo anticipar, cómo medir, cómo mitigar los riesgos relacionados con la salud, más en un mundo donde estamos expuestos por muchas cuestiones a pandemias como las que hemos sufrido hace algunos años y que pueden repetirse. ¿Qué opina la OCDE? No sé si vos lo pudiste hablar respecto justamente a la pandemia que tuvo la Argentina en cuanto al accionar de la pandemia. Bueno, en realidad no hay un análisis de la OCDE respecto de la situación de Argentina durante la pandemia. Básicamente la OCDE se dedicó a recomendar a sus países miembros, Argentina no es Claro. país miembro, cómo desarrollar herramientas de política económica. En temas de salud, la OCDE, como en todas las cosas que hace, se basa muchísimo en la evidencia. Pero déjame que te dé dos indicadores que te los lancé la semana pasada antes de terminar nuestra Ujú. intervención semanal. En primer lugar, a veces mucha gente no conoce la OCDE u OCDE, pero conoce las pruebas PISA. Lo que no sabe es que las pruebas PISA son una herramienta que creó la OCDE para medir el impacto de la calidad educativa, y estas pruebas PISA se realizan en forma regular en casi 80 países del mundo. ¿Sabes cómo está calificada o clasificada Argentina en las últimas pruebas PISA, por ejemplo, en matemática? Sí, imagino que muy mal porque la educación y muchas de las generaciones en la Argentina se están perdiendo, claramente. Exactamente, estamos 71, en el puesto 71 sobre 71, 79 países que hacen la prueba OCDE. Estamos abajo del ranking, cayéndonos del ranking,
también tenemos muy malas notas en lo que tiene que ver con la comprensión del texto. Acordate también que los gobiernos han desarrollado mecanismos de autoevaluación con las famosas pruebas aprender que dan resultados muy parecidos, es decir, los chicos llegan al colegio secundario con una gran falencia en la resolución de problemas matemáticos simples y en la comprensión de texto. Y esas son las futuras generaciones que van a recibir a nuestro país, con lo cual, si vos únicamente trabajás las cuestiones macroeconómicas y lográs un crecimiento en el corto plazo, pero no lográs al mismo tiempo desarrollar el capital humano a través de la salud y de la educación, realmente no vas a poder alcanzar ese grado de desarrollo. Y te doy otro indicador, que es el indicador de la inversión en salud. Argentina tiene un complejo sistema de salud donde coexiste la salud porque asegura el Estado Nacional a través de hospitales nacionales. La salud es como la educación es una competencia de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, pero también hay hospitales provinciales, hay hospitales municipales, también a nivel municipal hay centros de atención primaria para las cuestiones de salud de cercanía, tenés a las obras sociales, tenés a la medicina prepaga. Bueno, Argentina tiene una inversión en salud que es semejante a lo de los países miembros de la OCDE. Ahora, cuando vos vas a analizar el impacto de esa inversión, los resultados son de un país subdesarrollado. Es decir, el problema de Argentina no es cuánto invierte, sino justamente la efectividad de esa inversión que resulta mala por un diseño que está colapsado y nos cansamos de escuchar a múltiples actores de salud que dicen que el sistema de salud está quebrado. ¿Y dónde está el colapso o dónde crees vos en este análisis que se utilizan mal las partidas, que se le podría pagar mejor? Porque todo el mundo pregona una mejor educación, pero claro, cada vez que hay que aumentarle a un maestro el salario para que pueda vivir, no estoy hablando porque tenga grandes lujos, esto se recorta. ¿Cómo podemos pretender una buena educación si no tenemos para pagarla? ¿Cómo podemos pretender una buena salud si no tenemos para pagarla? Vos me decís que está mal direccionado. ¿Por qué no se corrige entonces si están mal direccionadas las partidas? Bueno, esta es una deuda pendiente de la política en Argentina de las últimas décadas y déjame decirte, Santiago, que esto es un sistema que exige soluciones en varios sentidos. Por un lado, los maestros tienen que estar bien pagos, porque de esos maestros depende el futuro de nuestro país. Entonces, nosotros como padres le estamos dando a los maestros el cuidado de el futuro de nuestros hijos, pero también del futuro de nuestro país, con lo cual tienen que estar bien pagos. Pero al mismo tiempo, y esto es una de las cuestiones de la agenda de calidad educativa de la OCDE, se tiene que evaluar la educación, es decir, vos prestás un servicio que tiene que generar capital, pero tenés que saber cómo se está prestando. Muchas veces los sindicatos docentes dicen, y hemos tenido múltiples ausencias a nivel escolar y provincias en donde han tenido niveles bajísimos, como en el caso de Chubut, antes de la asunción del nuevo gobernador Ignacio Torres. Durante 10 años tuvieron inicio de clases y pérdida de clases a niveles increíbles. Ahora bien, vos tenés que evaluar si los maestros están capacitados para dictar bien justamente y cumplir su función. Y si lo están, remunerarlos de manera acorde. También es esencial, según la OCDE, el rol de los directores de las escuelas, porque cuando vos a un director de escuela que tiene la proximidad con los maestros, conoce a todo ese equipo, le fijás objetivos y después lo evaluás, y si cumplió los objetivos, lo recompensás, le das incentivos justamente para que el círculo se convierta en un círculo virtuoso y no vicioso, ahí estás dejando atrás muchos lados de estancamiento de nuestro sistema de educación. Es un tema que es complejo, que exige un análisis mucho más profundo, pero en el caso educativo tenés que alinear buena remuneración con también medición de la calidad educativa, sistemas de incentivos y un mayor nivel de autonomía y responsabilidad para los directores de escuelas.
Para la próxima salida, Marce, me gustaría que chequeemos un poco y comparemos lo que la OCDE plantea, lo que crees vos que podría cambiarse en la Argentina, porque también quien te escucha puede decir, me parece bien para una escuela privada, porque parecería ser una empresa donde es remunerado si tiene buen rendimiento. Y claro, ¿quién va a controlar a esos maestros? Porque tendrías que agrandar más el Estado o más funcionarios controlándolo. Pero quiero que nos metamos después, la próxima, puntualmente en cada uno de los rubros, tanto en educación como en salud, para entender qué hacemos mal y de qué se puede aprender. ¿Te parece? Me parece, pero antes de cerrar, te dejo un dato histórico que tiene más de 100 años. Cuando Sarmiento, en 1860, asume como presidente de la República Argentina, la primera acción que realiza es un censo nacional. Y ese censo nacional, además de determinar la cantidad de habitantes de nuestro país, estableció que el 80% de los argentinos eran analfabetos. Y ahí es cuando surge justamente su propósito de educar al soberano, porque Claro. Sarmiento entendió que sin educación no había desarrollo sostenible. ¿Qué hizo Sarmiento? Sarmiento trajo a los mejores, importó maestras de Estados Unidos para que vinieran a dar clase a la Argentina, con lo cual es posible tener una educación pública que se base en la excelencia, que se base en la calidad, porque eso lo hizo Sarmiento al inicio de su mandato. Y 40 años después, Argentina estaba ubicado en los primeros lugares a nivel de países desarrollados del mundo al final de la Segunda Guerra Mundial. Prepárate para un gran debate, porque lo mismo te diría que si el censo arrojó esto, hoy la UCA dice